Libro de los Hechos, nuevamente yo me leí el libro completo. Tenemos 28 capítulos, pero ya estamos en el 16, así que yo espero que terminemos esto a principios del nuevo año. Y hoy vamos a hablar de algo, de un tema, ¿verdad? Un capítulo que ya hemos discutido en otras ocasiones, pero siempre, aunque lo hemos discutido en otras ocasiones, lo podemos ver de una perspectiva diferente. Así es que vamos a sacarle un poquito más, a exprimir lo que dice el capítulo 16, donde nos lleva al segundo viaje misionero de Pablo. Vimos el primero y yo les mostré un mapa y vimos lo fácil, ¿verdad?, que él se movió y que allí arriba en Galacia abrió diferentes iglesias. Y tú no estabas, José, para la contestación a tu pregunta es que él abrió diferentes iglesias y cuando él está hablando de la iglesia de Galacia, está hablando de las iglesias de esa región. ¿Ok? Entonces... Sería bueno acordarme cuál era la pregunta. que si la iglesia de Galacia, que la que se llamaba, de la que habla el libro de Gálatas, era una específica, era de la que estábamos hablando ese día. Y entonces yo dije que no, y después dije, caramba, yo tengo que ir a revisar eso. Pero fíjate que el libro dice que es el libro a los Gálatas, en plural. Se dirige a todas las iglesias que él fundó en esa área, en el área de Galacia. Bien, entonces, hoy queremos comenzar con la primera parte, es Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Entonces, en este viaje, ustedes saben que Bernabé, en el primer viaje misionero que hizo con Pablo, estuvieron juntos, regresaron a Antioquía y ahora decidieron dar el segundo viaje misionero. Pero lo que sucede es que Juan Marcos, si recuerdan, había ido con ellos en el primer viaje, pero Juan Marcos decidió regresarse y no quiso terminar el viaje con Pablo, y Pablo se molestó con Juan Marcos, pero Juan Marcos es sobrino de Bernabé. Y hubo un desacuerdo porque Bernabé se lo quería llevar con él, y Pablo dijo, no, ese no va conmigo, porque él se fue a mitad de viaje y no completó el viaje. Hubo tal desacuerdo que ellos, sencillamente decidieron irse solos por su cuenta. Bernabé se fue para un lado y con Juan Marcos y Pablo sale en el segundo viaje misionero, y en esta ocasión se va con Silas, que había venido de Jerusalén y se había quedado con ellos allí. Silas, Pablo, y entonces se va a encontrar con Timoteo en el camino, pero Lucas, el autor del libro, también va en este viaje. Allí van 4 y ustedes van a ver que él va narrando como en primera persona qué fue lo que les pasó. Así es que vamos a leer desde el versículo 1 al 5. ¿Quién lo quiere leer? Amén. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades le entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, aumentaban en número cada día. ¿Hasta el 5? Amén. Sí, no, hasta el 5, está bien. Bien, pues vemos que dice que fueron a Derbe y a Listra. Estas eran regiones que fueron en su primer viaje misionero. Y él comenzó como yendo por esa área para darle un seguimiento, ¿verdad?, a esas iglesias o a esas regiones donde él había establecido iglesias. Y en Listra ya él había ido, y yo no sé si ustedes se acuerdan, pero fue en el capítulo 14 de Hechos, que fue donde ellos llegaron y ellos hicieron un milagro. Yo creo que fue con un cojo, y
la gente se maravillaron y dijeron que estos eran hombres, estos eran dioses vestidos de hombres, ¿recuerdan? Hicieron un motín y se volvió un revolú todo y ellos tuvieron que raparse la ropa y decirle, nosotros somos hombres como ustedes, y tratando de hablarles, los calmaron y entonces se tranquilizó todo. Eso fue en Listra y ellos acaban de decir que acá fueron a Derbe y a Listra. Esta es la segunda visita que ellos hacen a esos lugares. Entonces, sí, fue la curación del cojo. Entonces, dice que, y al pasar por las ciudades, estoy en el versículo 4, voy de atrás para adelante, dice, le entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles. ¿Qué ordenanzas eran esas? Recuerdan que fueron al concilio de Jerusalén a discutir el hecho de si los judíos, los gentiles debían de circuncidarse para ser cristianos o no. Ellos escribieron una carta y la enviaron con Pablo, con Bernabé, y entonces mandaron 2 personas junto con ellos apoyando a Pablo y a Bernabé. Y esa carta iba a ir pasando de iglesia en iglesia para que ellos supieran que los gentiles no tenían que circuncidarse para poder ser cristianos, no tenían que entrar por toda ¿cómo diríamos?, la rutina o el proceso judaizante, ¿verdad?, de cumplir con la ley, de hacerse la circuncisión para entonces decidir que los aceptaran como cristianos dentro de la iglesia. De manera que esta es el documento, ¿verdad?, las ordenanzas que habían acordado los apóstoles cuando Pablo y Bernabé fueron a la iglesia de Jerusalén y allí habló Santiago, Jacobo, el hermano de Jesús, que es uno de los grandes líderes en Jerusalén, y también se levantó Pedro y habló sobre su experiencia con Cornelio. Y ellos llegaron al convencimiento de que realmente no había que circuncidarse. Ahora el trabajo de Pablo es ir por todos estos lugares y llevar estas ordenanzas para hacer claro este issue que había, porque había mucha gente que era gentil, pero no se quería circuncidar. Y esto trajo gran ánimo y motivó a mucha gente que realmente eran seguidores del cristianismo, pero que no querían circuncidarse. Y ustedes ven que cada vez que ellos pasan y leen lo que dice el documento, la iglesia se emociona y comienzan a llegar a la iglesia. Así es que dice, y así que las iglesias eran confirmadas en la fe. Y dice, ¿y aumentaban en qué? En número cada día, sencillamente por esto, porque Pedro le dijo, porque ustedes le ponen un yugo más allá del que ustedes pueden llevar. Así es que, entonces, luego si vamos al versículo 2, dice, y aquí, no, en el versículo 1 dice, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo. O sea que Timoteo estaba en ese lugar cuando Pablo hizo su primer viaje misionero. Timoteo es de esa región y dice que era hijo de una mujer judía creyente, pero su padre era griego. Pero los hermanos y la iglesia de Listra y en Iconio, que fue otra de las regiones que estaban ahí cerca, si ustedes recuerdan era como un triángulo, daban buen testimonio del muchacho. Era un muchacho muy joven, pero daba muy buen testimonio de él y era discípulo de Pablo. Entonces Pablo quiso llevarse al chico por el buen testimonio que tenía. Quiso llevárselo y tomándole le circuncidó. No se supone que si somos gentiles no tengamos que ser circuncidados. Bien, pues ¿por qué? Entonces Pablo, que es el que está tratando de llevar el liderato en esto de que los gentiles no se tienen que circuncidar, tiene que circuncidar a Timoteo. Esto parece que es como una contradicción a lo que él está realmente haciendo a través de todos estos procesos. Pero dice que es por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ciertamente la mamá era judía, el papá era griego, pero
tenemos que tener en cuenta que cuando se hizo el Concilio de Jerusalén, se hizo para argumentar sobre los requisitos para la salvación, no los requisitos para el servicio. La salvación es una cosa, el servicio era otra. ¿Y qué pasa? Pablo va de lugar en lugar. ¿A dónde es que primero Pablo entra? Cuando llega a un lugar, a la sinagoga. Y él va allí a trabajar con judíos, pero va a trabajar con gentiles. Los gentiles están fuera y hay algunos gentiles dentro de la sinagoga. Pero para él trabajar con judíos, él se tiene que hacer judío. Y él no quiere ofender a nadie. De manera que como Timoteo lo que iba a hacer, iba en un rol de líder junto con él quiso circuncidarlo para que no hubiese ningún issue con el muchacho, porque él no quería que ninguna situación estorbara el testimonio de él y que la palabra de él fuera bien recibida. De manera que él decide circuncidar a Timoteo. Bien, Pablo le llama mi hijo amado en 1 Corintios 4, habla sobre Timoteo y le dice mi hijo amado. Y en otra epístola, en la 1 de Timoteo, dice mi hijo de la fe, le llama mi hijo de la fe. Realmente dicen que era el compañero favorito para Pablo viajar a través de todas estas iglesias. Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario que ustedes quieran añadir? Pienso que Timoteo era muy dócil, por eso es que él miraba los frutos del Espíritu Santo en él, yo creo, porque le gustaba estar con él. Él lo adoptó como hijo suyo. Él lo adoptó, sí. Bien. Era un muchachito, ciertamente, pero por eso es que Pablo, ustedes ven en las epístolas, Pablo está constantemente motivándolo y escribiéndole. No tengan poca tu juventud, sino sed que ejemplo de fe. Y ahora no me acuerdo cuál es el versículo, pero ese versículo fue el que Pablo le escribió a Timoteo para que siguiera adelante y no se dejara amedrentar, porque había muchas personas trayendo doctrinas falsas dentro de la iglesia que él estaba. Pablo lo dejó a él en la iglesia de los Efesios como pastor. Y había mucha gente trayendo doctrina falsa y él como joven tenía que pararse, ¿verdad? Y batallar contra estos enemigos de la fe. De manera que Pablo a través de las epístolas se pasa motivándolo y dándole ánimo. Bien, vamos entonces a ver. Yo puse aquí hay 3 eventos importantes que nosotros vamos a ver. La visión del varón macedonio, el encarcelamiento en Filipos y el carcelero que se convierte luego. Y vamos a ver en qué para todo esto. Vamos a ver que Dios abre 3 puertas. Vamos a ver la primera. Vamos a leer del versículo 6 al versículo 10. ¿Quién quiere leer? Amén. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para hacerles anunciásemos el Evangelio. Bien, interesante. Ellos se fueron. Fíjense que en su primer viaje misionero, Pablo fue de un sitio a otro y no tuvo escollos, no tuvo problemas. Él fue y visitó, no voy a decir que tuvieron persecución, pero no se le prohibió entrar a ningún sitio. Siempre nosotros tenemos persecución, donde quiera que vayamos, por eso tenemos que investirnos, ¿verdad? Investirnos del poder de lo alto, porque eso siempre va a ocurrir. Pero ellos fueron
a diferentes lugares y el Espíritu no le impidió entrar en ninguno. Pero aquí, de entrada, atravesando Frigia y a la provincia de Galacia, que era donde estábamos anteriormente, ese mapita que yo les di a ustedes, le fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia, que está más arriba, en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, que es arriba, al otro lado de Galacia. Pero el Espíritu, ¿qué? Tampoco se lo permitió. No lo dejaron entrar ahí. Bien, pues ya tenemos 2 no de entrada. Entonces, dice, no sabemos cómo el Señor le mostró esto. La escritura no es específica, detallada, como a Pablo se le reveló. Yo no sé ustedes, pero si yo voy a un segundo viaje misionero, ¿verdad? Y el Señor empieza a decirme, por aquí no es, uno como que puede perder orientación, ¿verdad? Como que uno se puede perder y ahora ¿para dónde voy? Porque no es por aquí, ni es por aquí, y era su segundo, en el primero no tuvo esa experiencia, pero entonces fíjense que el Espíritu viene y le da una revelación. Dice que pasando junto a Misia descendieron a Troas, que está al oeste de Galacia, pasan al oeste, y se le mostró una visión de noche. Y dice que había un varón macedonio en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ya estamos como cogiendo los cursos, ¿verdad? Estamos encaminados, ya no estamos tan perdidos, por lo menos el Señor nos dio dirección. Y él entendiendo, ¿verdad? Dios, si nos damos cuenta, se comunicaba en estos tiempos por muchas visiones. La visión de Cornelio, la visión de Macedonia, era una manera en que Dios hablaba frecuentemente a estos varones de Dios. Y entonces, él decide entonces, cuando vio la visión, enseguida que procuraron partir para Macedonia. Entendieron que esto era de Dios. Tuvieron 2 no, esta es una visión, pues por ahí es que nos tenemos que ir. Cogieron curso. Y dando por cierto que Dios les llamaba, partieron para anunciar el Evangelio. Bien, entonces ellos estaban en Troas, que le dije que es al oeste, y cuando Troas está en la parte como central, pero entonces para subir a Macedonia había que subir hacia el norte. Y entonces vamos entonces a leer lo que está sucediendo del 11 en adelante, es la próxima parte, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Quién quiere leer del 11 al 15? Amén. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Amén. Bien. Entonces se fueron de Troas, tenían que subir a Filipos, ¿verdad? Le dije que estaba al norte de Troas, más arriba. Pero esta era la primera ciudad de la provincia de Macedonia, provincia romana y una colonia. Y la manera en que los ciudadanos, el gobierno romano, la manera en que ellos llenaban esos lugares de romanos era a la gente que se retiraba del ejército o a la gente que se retiraba de sus negocios, le daban dinero para que se mudaran a ese lugar y vivieran allí
y no le cobraban taxes. Y de esa manera ellos llenaban el lugar de ciudadanos romanos y ellos tenían mayoría de personas allí. Y este lugar pues estaba lleno de romanos, gentiles, y entonces dice que estuvieron allí por unos días. Now, Filipos era una ciudad de dinero, tenía minas de cobre y tenía muchas minas de oro. Y la gente que vivía allí era educada, tenían universidades y eran de hecho dicen que Lucas estudió allí, porque Lucas era de allí. Llegaron a Filipos y dice que estuvieron allí en aquella ciudad algunos días. ¿Qué era lo primero que los hermanos hacían cuando llegaban a una ciudad? Ir a la sinagoga. Pero no fueron a la sinagoga porque allí no había sinagoga. Porque allí no habían suficientes personas. Se requieren 10 personas para abrir una sinagoga y no habían 10 judíos para abrir una sinagoga. Habían pocas personas judías. De manera que ellos se quedaron allí, dice, estuvieron en la ciudad algunos días. ¿Qué hacían ellos? Mirando a ver qué se suponía que ellos iban a hacer allí, porque saben que tenían que llegar allí, pero no sabían lo que iban a hacer. No tenían una sinagoga donde ir, de manera que ellos se tienen que orientar para ver por dónde van a comenzar. Pero entonces luego dice que un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y eso era lo que pasaba, que los pocos judíos que habían en el día de reposo se reunían cerca del río para hacer la oración, que ellos hacían siempre. Y sentándose, dice que hablaron con las mujeres que se habían reunido. Entonces, esta señora, llamada Lidia, vendedora de púrpura, que sabemos que púrpura era un tinte para telas, que se hacía de algunos, son los crustáceos de concha dura. Y ese tinte se vendía muy caro, porque es como las perlas que salen de las ostras y son pocas, ¿verdad? Y es muy escaso, se vendía muy caro y la mujer tenía este tipo de negocio y era una mujer acomodada, no se sabe si era soltera o era viuda, pero estaba sola y vendía ese tinte, pero era de la ciudad de Tiatira y estaba en busca de la verdad y seguía la cristiandad, no seguía la cristiandad, sino que estaba en la sinagoga buscando siempre y detrás de la religión judía, pero no se había convertido al judaísmo, no se había convertido. Entonces, esta señora estaba allí, dice que adoraba a Dios, estaba oyendo. Entonces, ¿qué ocurrió? El Señor le abrió el corazón de esta mujer para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Primer acontecimiento, Lidia se convirtió. Por lo menos una. Eso no le había pasado en los otros sitios. En los otros lugares se convertían muchas personas. Aquí consiguió una. Eran gentiles, no eran judíos. Ni habían oído del cristianismo anteriormente, ¿verdad? Así es que, si usted tiene una persona, si usted está perdido en una ciudad donde el Señor le ha llevado, y usted tiene una persona que se convierte, que usted va a concluir que usted está en el lugar correcto. Es una la que se convirtió, pero estoy en el lugar donde Dios me puso, donde Dios me envió. Así es que ya tienen, es un evento significativo, aunque es un evento insignificante, porque lo que ocurrió allí fue que Dios abrió el corazón de esta mujer para que ella escuchara el mensaje. Y eso es algo que es no palpable, nosotros no lo vemos, solamente vemos el fruto, ¿verdad? Sí, José. Pero parece que no fue nada también. Claro, pero entonces
a consecuencia de eso, ¿verdad? Él se convirtió en la familia. Y entonces ella le abrió las puertas de la casa. Así es que por lo menos tiene una familia, ¿verdad? Bien. Entonces, vamos a... Déjame chequear. Bien. Vamos entonces a leer del 16 al 18. ¿Quién quiere leer? Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien os anuncia el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Bien, segundo acontecimiento. Pablo, entonces, va caminando y dice que esta chica hacía esto consecuentemente, ¿verdad? Daba voces diciendo: estos son hombres siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Ciertamente, nosotros sabemos que estamos en el camino correcto cuando las almas se comienzan a convertir, pero también estamos en el camino correcto cuando Satanás comienza a interrumpirnos el paso, ¿verdad? A meterse en medio de nosotros. Esos son signos de que estás haciendo lo que tienes que hacer. Ya se convirtió una, no quiero que se convierta nadie más, ¿verdad? Entonces, Pablo pudo haber callado y dejado la muchacha, porque en otra ocasión eso ocurrió anteriormente. Y yo creo que fue con Pedro, al principio, que se calló, pero en un momento dado se cansó de que era un hombre, que era un mago de esto, que lo siguiera. Y él en un momento dado le dijo, lo mandó a callar y hizo el exorcismo. Pablo pudo haber callado, pero no lo hizo, porque no estaba interesado en que el nombre de Dios fuera promovido por un individuo que estaba siendo poseído por un demonio. Así es que se volvió y le dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y dice que en ese mismo momento salió. O sea que Pablo tomó autoridad y entonces ahora está dando testimonio de que realmente él es hijo del Dios Altísimo. Pero eso causa un revuelo, porque entonces dice: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Ahora estamos en problemas. O sea que este acontecimiento los lleva ante las autoridades. Y dice: y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Pero el problema era que Pablo también era romano, ¿verdad? Y Silas también era romano, pero ellos no lo saben. Entonces dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Bien, ahora estos dueños no tienen dinero. ¿Y qué entonces es lo que Dios quiere? Porque ahora no le pueden predicar ni a los judíos ni a los gentiles. Ahora están dentro del calabozo y la única opción que ellos tenían para denunciar a Pablo y a Silas era que tenían, ¿verdad?, que estaban propagando una religión que no era aprobada por el gobierno romano. Ellos tenían un buen caso, pero ellos no venían de afuera. Ellos no venían de afuera. Ellos venían de afuera, pero ellos eran romanos. Así es que
dice, estos hombres siendo judíos, como si vinieran de afuera, se hubiesen metido dentro de la provincia a alborotar la ciudad, y no era cierto. Así que las autoridades como que no pensaron, como que no, cuando tú vas a enjuiciar a una persona y tú vas a echarle culpa a alguien, tú tienes que llegar a escuchar las dos partes. Tú tienes que sentarte y escuchar una parte y escuchar otra y no tomar juicio solamente escuchando una parte, ¿verdad? Digo, así son los juicios en las cortes, ¿verdad? Tú vas y ves la defensa y ves el acusado y escuchas ambas partes. Pero esto no fue lo que ellos hicieron. Ellos inmediatamente tomaron las personas, le bajaron las ropas y los azotaron y luego los metieron dentro de un calabozo. ¿Por qué Pablo y Silas no dijeron automáticamente que ellos eran romanos? Se pudieron haber defendido, pero no lo hicieron. ¿Qué ustedes creen? Porque aquello parecía el final de ellos allí. Los encarcelaron y de allí sabrá Dios si iban a salir o no. ¿Qué ustedes creen? Yo creo que Pablo sabía que esto era un plan de Dios. Porque todo estaba como marchando correctamente, estaba el bautismo, estaba todo en orden y pasa esto. Yo creo que Pablo definitivamente estaba convencido que era parte del plan que tenía Dios sobre ellos. Amén. Y a veces reaccionamos mal, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a discernir. Cualquier otra persona se hubiese confundido, si se va a los puños y comienza a luchar en contra de las autoridades. ¿Perdemos testimonio? Ya, perdemos testimonio. Pero Pablo evidentemente tuvo discernimiento y se quedó calladito, dejando a ver, hay que dejar a ver, porque si esto es un plan de Dios, si yo estoy en el lugar correcto, el Señor va a hacer algo. Él está permitiendo esto por alguna razón. Por alguna razón. Entonces tenemos que dejar que Dios desate lo que me está impidiendo caminar hacia el propósito de Él. Y si esto es propósito, parte del plan de Dios. Si esto es parte del plan de Dios. Vamos entonces a ver el tercer acontecimiento. Vamos a leer del 25 al 34. ¿Quién quiere leer? Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Sigo? Sí. Él entonces, pidiendo luz, se presentó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: ¿crees? Amén. Bien. Tuvimos que llegar a la cárcel para que ocurriera algo. El acontecimiento fue dentro de la cárcel, porque Dios obra aún dentro de la cárcel. No tenemos que estar libres para que Dios obre. Dios tenía que llevar a este hombre a la cárcel para él hacer lo que él quería hacer. Y entonces a veces nos parece que cuando estamos en el Señor, todo nos va a salir bien, vamos a estar caminando por el camino derecho, el Señor nos va a mostrar todas las cosas, las vamos a ver claramente, pero esa no es la experiencia de Pablo. Esa no es. Pablo pensaba que iba a evangelizar toda aquella región y se llegó a un lugar donde comenzó a que todas las puertas se le cerraron y luego en el único lugar donde se le abrieron cayó en la cárcel.
Eso suena paradójico, como que no hace sentido. Entonces uno se pregunta, cualquiera pudo haberse, sentido frustrado, ¿cierto? Hubiésemos podido comenzar a llorar y a decir, y ahora se nos olvida Dios inmediatamente, se nos olvidó el Señor. ¿Y ahora qué hago? Pues mira, lo que hizo Pablo. Pablo no peleó, Pablo no protestó, Pablo lo azotaron, le encadenaron las manos, le encadenaron los pies. Yo le enseñé a ustedes una vez en una predicación la manera en que los sentaron, ¿verdad? La postura de estos hombres, sumamente incómoda, y allí se quedaron calladitos, y de momento, ¿qué comenzaron a hacer? Comenzaron a alabar. Se quejaron, no dice que se quejaron. Sencillamente ellos decidieron alabar a Dios, porque Dios los oye. Entonces dice que cuando comienzan a alabar, sobreviene de repente un gran terremoto, y todas las puertas y las cadenas de todos los lugares se soltaron. O sea, a ellos se les habían cerrado muchas puertas, pero las de la cárcel se abrieron. Se les cerraron muchas puertas en el camino, pero cuando llegaron a la cárcel, que era donde tenían que estar bien encerrados, ahí Dios abre las puertas. ¿No? Dios las abre, porque el propósito de Dios estaba ¿qué? En ese lugar. En ese lugar. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es entender que Dios tiene un propósito. Dice que todo obra para bien para aquellos que están en Cristo. Y cuando nosotros estamos en medio de la dificultad, si nos sentimos que el Señor nos está dirigiendo, vamos a alabar, no vamos a quejarnos. Diferente de lo que hicieron los israelitas en el desierto, que comenzaron ¿a qué? A quejarse, en lugar de recibir lo que Dios les estaba dando. Dios los hubiese llevado a la tierra prometida en tan poco tiempo. A esta gente se le abrieron las puertas y las cadenas, ¿en qué? En nada. Tan pronto comenzaron a alabar, Dios responde. Porque es la actitud de ¿qué? De nuestro corazón lo que el Señor está esperando. A ver, ¿cómo tú vas a reaccionar ante esa prueba? ¿Cómo tú vas a reaccionar? Sí. Y Carmen, este pasaje es bien poderoso porque, por lo mismo, porque dijiste, estaba todo sucediendo bien. Y es, ay, aquí es que estoy. Y nos pasa a nosotros, aquí estamos, todo está saliendo bien, todo el color de rosa. Pero entonces este pasaje nos muestra que Pablo pasó vergüenza, pasó de todo, le quitaron la ropa, de todas las cosas. Pero él confió en el Señor porque él sabía que algo iba a pasar. Y aquí dice que ellos oraron. Y muchas veces nosotros, esa parte a lo mejor la podemos hacer, ¿verdad? Como creyentes podemos decir, estamos orando y vamos a orar al Señor, se la vamos a poner al Señor. Pero la parte que aquí a mí me impactó es que dice que oraban, pero cantaban himnos. Y es la parte que a veces nosotros se nos olvida. Que en medio de las circunstancias y que estamos malas, podemos orar, le decimos, sí Señor, encárgate, te lo doy, pero que estar gozoso y cantar himno. Eso. Eso es, ahí yo digo, wow. Porque en la oración tú te afliges y tú pides por ti, pero ellos no pusieron el enfoque en ellos enfocaron ¿a quién? A Dios, que es todopoderoso. Si ellos se hubiesen puesto a mirarse a ellos en su miseria, en lo que habían caído, en que habían caído azotados, en que habían estado encadenados, en que están en el calabozo y que no saben cuándo van a salir, nada de esto hubiese ocurrido. Pero ellos quitaron su mirada de ellos y la pusieron ¿en quién? En Dios, que fue el que los envió allí. Y Dios inmediatamente mostró sus propósitos y rompió las cadenas. Y esta gente quedó libre, no quedaron libres solamente físicamente, quedaron libres espiritualmente, porque a través de este evento ellos pudieron evangelizar a este carcelero. Había que hacer algo grande. Tenían testimonio para hablarle. Esta fue la ocasión en que el Señor le mostró la grandeza de su poder a ese carcelero que estaba allí. No era la palabra de Pablo nada más, ni de Silas, era lo que Dios había hecho, que impactó a este hombre. Lo impactó de tal manera que sencillamente le dijo, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? Porque evidentemente algo grande estaba pasando en este lugar.
Cuando yo leía esto, yo decía, la verdad es que nosotros cuando estamos en medio de estas situaciones difíciles, no podemos ponernos a tener ¿cuál es la palabra? Conmiseración, compasión de nosotros, mirarnos con los pobrecitos, rápido somos las víctimas, nos victimizamos. No podemos comenzar a hacer eso, no podemos sentirnos víctimas, tenemos que sentirnos, ellos se sentían gozosos porque Dios estaba usándolo en medio de todas estas cosas. Y tenemos que, en medio de esas situaciones, aprender como hicieron Sila y Pablo, darle gloria a Dios, porque si Él te mandó allí y si Él camina contigo, Él te sacará de donde te puso. Sí. Que también citamos que tanto Pablo, ¿verdad?, como Silas estaban en un mismo espíritu. Amén. Porque Silas pudo haberle dicho, mira para allá, te estoy siguiendo a ti, estoy viendo que me está pasando. Digo, ¿verdad? Uno, ¿verdad?, como la mente humana, hubiese dicho, te lo dije, porque vinimos aquí, mira para allá, en donde nos muertos, nos van a matar, y, ¿sabes? Hubiera sido diferente, ¿verdad? Y sin embargo, él lo seguía en todo. Nos empezamos a echar culpa unos a los otros, ¿verdad? Y entonces empieza, no es la pelea que tenemos con la gente de afuera, es la pelea entre nosotros. Y nos derrotamos nosotros mismos. Y él le siguió, él oró con él, cantó, estaban en un mismo espíritu. Amén. Víctor. Sí, aquí nosotros vemos que Pablo, ya el Espíritu lo estaba guiando. Pablo lo sabe, porque en uno de unos capítulos, él dice, mas no vivo yo, Cristo en mí. el Señor. Eso Pablo lo tiene claro, él lo sabe. Él sabe que él no sabe lo que va a pasar. Él sabe que Dios lo va a cubrir a él. Venga lo que venga. Por eso que él no o sea, cuestiona, él sigue las órdenes porque él dice que es Dios que lo está. Y él sabe porque de hermano ya el Espíritu le había dado una visión. Pero él sabe que aquí está Dios. ¿Qué pasa? Que cuando ellos caen en la cárcel, esto se repite cuando Jesús murió en la cruz. Y lo pusieron en la cueva. ¿A dónde descendió? Hacia abajo, a hablar la palabra. Pues esto es lo que tenía que hacer Pedro, porque esa gente no estaba libre. Pablo. Y Dios lo mandó allí a hablarle, ¿sabe? Sea encanto, o sea, ¿verdad? ¿Cómo fue? Pero ellos vieron que Dios, ¿verdad?, obró allí. Y eso es lo más interesante porque si uno lo mira, es como si viera cuando Jesús lo pusieron, murió, y él descendió y le habló. Aquí yo digo que se está repitiendo algo similar a eso. Y es tremendo lo que pasa ahí. Dios siempre tiene propósito, ¿verdad? Cada vez que nos manda a sitios así. Sí, y nos dice a nosotros. Cuando el hombre se cree que nos tiene en la olla, frito. No, habla a nosotros esto porque no es porque seamos cristianos, sino que como tú estás con el Señor. Si el Señor, tú eres que muere, el Señor es que reina tu vida, pues uno no tiene que temer a las consecuencias que nos traiga el mundo. Porque es como usted dice, nos convertimos, aceptamos al Señor, hablamos al Señor, pero cuando vienen estas situaciones, ¿qué hacemos? O sea, nos va a venir consecuencias. Pues como tenemos que, como Pablo hizo, confiar que Dios está en el medio y algo Él trae. Amén. Porque yo no me metí ahí. Seguro. Él fue el que me hizo meterme a mí ahí. ¿Para qué? Él ni siquiera hizo nada por nada malo. Lo que hizo fue un exorcismo y no, eso no está en contra de lo que, ¿verdad?, Dios nos pide. ¿Puedo
Ajá. ¿verdad? Que sabemos que el Señor nos escoge a nosotros. El Señor había escogido ese carcelero y tenía que enviar a esos hombres como instrumento para que, porque no era uno, si más adelante vamos a saber que por ese carcelero entra una familia. Amén. Y ya son dos familias. ¿Verdad? Y a veces nosotros vamos a un sitio y dicen, pero, ay, y para esto el Señor, pero aunque sea un alma que te ganes para Cristo, esa alma va a seguir aquí, 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 allá. Y cuando vienes a ver, hay una familia, hay una comunidad, hay un pueblo entero. Amén. Amén. Vamos al ejemplo de Abraham hablando de eso. O sea, cuando Dios decidió hacer una nación, la nación de Israel, ¿a quién llamó? A una persona. Y llamó a una persona y le prometió que iba a ser una descendencia de él, que iba a ser grandísima como las estrellas del cielo, pero la mujer era estéril. ¿De dónde es que va a sacar una descendencia tan grande? Todo lo que Dios hace es como al revés de nuestra mente. O sea, pensamos que una sola persona y la persona tiene una esposa que es estéril. ¿De dónde es que va a salir la descendencia? Tenemos que caminar con la seguridad que decía Víctor, con la fe de que Dios está en medio nuestro. Y esa es la actitud que tenemos que tener en medio de cada circunstancia de la vida, cualquiera que sea. Así fue que ellos vencieron, con la actitud correcta. Tal vez no fue el hecho de que cantaron alabanza, aunque Dios se agrada en la alabanza, sino que Dios le gustó la actitud de corazón que ellos decidieron asumir en medio de la situación. Le dieron gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, porque para ellos era un privilegio poder estar bajo circunstancias como esta, sirviéndole a Dios. Vino el terremoto, entonces todas las puertas se abrieron, todas las puertas de la cárcel y todas las cadenas de todos los presos se quitaron. Entonces yo creo que ahí hubo más de la familia de este cinturón de convertirse. Yo creo que hubieron más personas convertidas porque oyeron y vieron y escucharon. Y además Pablo tuvo un encuentro de tú a tú con Jesucristo en el camino de Damasco. Y él sabe que si estaba pasando por eso era porque Dios estaba en ese lugar y Dios lo iba a sacar de ahí. Amén. Yo pienso que porque Dios permite las cosas a veces para entonces enseñarnos algo y glorificarse en él. Amén. Por eso cuando el carcelero se iba a matar, le dijo, no te mates. No te mates. Toditos estamos aquí, nadie se muere. Esto no tiene el propósito de que tú te mates, porque sabes que lo que pasaba era que a él lo iban a enjuiciar, porque los presos, los carceleros, asumían el castigo que le tocaba a la persona que se había fugado. A él lo iban a enjuiciar y él posiblemente iba a perder la vida. Pero el propósito de que las cadenas se abrieran no era para que él se matara, era para qué, para la salvación de él, para la salvación de él. De manera que, ¿qué tiene la alabanza que hace que Dios responda a nuestra necesidad? Si lo hacemos con la actitud correcta, con la actitud, porque no es cantar por cantar, como decía, ¿quién era? Nidia Caro. No es cantar por cantar. Si lo hacemos con la actitud correcta, llega el corazón de Dios. Amén. Habita en la alabanza, pero si lo hacemos con la actitud correcta, llega el corazón de Dios. Porque hay gente que canta como el papagayo, ¿verdad? Yo creo que eso, o sea, yo creo que no, si me oye cantando, pero él no, para mí, él no oye, él lo que ve es tu corazón. Amén. Cómo tú derramas tu corazón delante de él. Puede ser el peor canto, puede ser pero el Pablo es mi corazón. Amén. Pero el Pablo es mi corazón y por eso es que él actúa y hace las cosas, porque él ve el corazón de cada uno de nosotros. Amén.
A los oídos nuestros tal vez no suena bien, pero a los oídos de Dios suena. Ay, Señor. Otra cosa trascendental que vemos ahí es que a pesar, los enemigos de Jesucristo y del Evangelio no pudieron callar la boca del amor y la convicción de esas personas. Amén. O sea, eso es lo que trajo esa revolución dentro de la cárcel. Y eso es bien trascendental, darnos cuenta que pues, puede pasarnos todos a uno y a veces quiere más llorar que cantar uno, pero dice, me paro aquí porque yo no estoy cantando mi situación, estoy adorando a mi Dios. Ahí es que el cántico trasciende. Y eso es lo que vemos acá. A dos hombres que los enemigos de Jesucristo no pudieron destruir lo que había dentro de ellos. Amén. A veces, una vez en una conferencia hablábamos de que las personas se sienten feas por fuera y van y se hacen una operación y qué sé yo. Pueden estirpar a la de afuera, pero ¿y la de adentro? ¿Cómo le hacemos? Entonces, así aquí, ellos le hicieron daño a ellos físicamente, pero en su interior ellos estaban íntegros y nada pudo destruir el amor que tenían al Señor. Amén. Y así es que Dios se glorifica, de esa manera. Cuando nosotros dejamos de mirarnos a nosotros, lo miramos a Él. Por eso hay que morir al yo. Y allí ellos murieron a su yo. Dejaron de pensar en ellos para pensar en el Señor, en lo que el Señor podía hacer. Porque ellos cantaron con esa esperanza, ¿verdad? Esa fe de que Dios estaba en medio de ellos. Y ciertamente Dios le dijo, si yo estoy aquí, espérate, pum, 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 pum. Y se abrió todo por ahí para adelante. Y todo el mundo quedó libre. A base del cántico de ellos vino el terremoto, o que todo estaba en el plano de Dios. Listo. Dios lo tenía y Ya, y así era que ellos tenían que llegar a Macedonia. Tenían que llegar a la cárcel. Y por eso ocurrió todo lo que ocurrió. Y cuando nosotros miramos para atrás, en medio de esa situación, tenemos un minuto y podemos sentarnos y darle vuelta a la película y mirar todo lo que ha pasado. Uno tiene que aprender a mirar eso con los ojos del Espíritu y decir, esto es lo que el Señor quiere. Llega un momento en que tú dices, esto es. Digo, ¿verdad? Si tú tienes discernimiento espiritual. Y te tienes que quedar ahí y esperar, porque Dios va a obrar. Dios va a obrar. Bien, vamos a terminar esta parte. Alguien que pueda leer del 35 al 40. Sí. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que os sea suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo le dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Amén. Bien. Llega el momento entonces en que los oficiales saben que no tienen evidencia, porque tuvieron tiempo de buscar todo, no tenían evidencia, pero Pablo no quería salir de aquel lugar dejando mal testimonio, porque había estado en la cárcel, y él había ido allí a abrir una iglesia. Eso era lo que él hacía de ciudad en ciudad. Entonces él hubiese quedado manchado, ¿verdad?, bajo esa nube de incertidumbre. Este fue el hombre que vino, alborotó la ciudad, lo metieron a la cárcel y él tenía que salir con sus manos limpias. Y ahí es donde él revela su ciudadanía. Si lo llegan a hacer antes, no lo hubiesen azotado, no lo hubiesen encarcelado y el carcelero no hubiese sido salvo. Por eso nosotros tenemos que
dejar que las cosas fluyan como Dios quiere. No podemos ayudar a Dios, hermano, ni podemos salirnos del lugar donde Dios nos ha puesto. No podemos evitar lo que Dios quiere hacer. Porque si nosotros lo evitamos, Dios manda a otro y lo hace otro. Es verdad que el plan de Dios se va a trazar, pero los planes de Dios se van a dar. Y tenemos que aprender a dejarnos usar por Dios como Él nos quiere usar. Cuando te llama, entrégate, porque si Dios te llama, va a obrar a través de lo que Él quiera que tú hagas. Pero tú tienes que dejar que Él te use y perder toda, ¿verdad? O sea, entregarte, punto. Y entregarte es sin limitaciones, sin limitaciones. Nosotros siempre tenemos el freno puesto. Yo sé ustedes, pero yo de vez en cuando lo pongo bien. Y yo pongo el freno, yo pongo la emergencia, yo pongo todo. Pongo todo, ¿verdad? Así es que pudieron ser escoltados y ellos permanecieron en Filipos, se fueron a casa de Lidia, porque el plan de Dios era abrir una iglesia en Filipos, los filipenses. Esa iglesia salió de este evento. Y tenían la familia de Lidia, tenían la familia del carcelero y de todos los allegados. Él se quedó allí en casa de Lidia hablándole a los no creyentes. Y de ahí surge la primera iglesia fundada en Europa, en el segundo viaje misionero de Pablo. Poquitos, pero fue una iglesia que creció, saludable, no le dio problemas a Pablo y fue una iglesia que evangelizó casi toda de gentiles. Eran gentiles y no tuvo problema. Y asistieron a Pablo mientras Pablo estaba en otras cárceles y le mandaban ayuda, porque ya ellos habían pasado por esa experiencia. Así es que los que inicialmente se convirtieron fueron gentiles y se convirtió, ¿verdad? Se convirtió en una iglesia predominantemente gentil. Estaba, dice, localizada en Grecia, en la Grecia antigua, al borde de Roma, y una iglesia de poder económico, porque la gente de allí era bien educada y tenían escuela. Así es que, ¿quiénes fueron los primeros? Pues Lidia, la familia del carcelero. Y luego de ahí, ¿verdad? Ellos partieron. Y eso es lo que vamos a ver en nuestro próximo capítulo 17, el alboroto en Tesalónica, otro alboroto más. Así es que, ¿alguna pregunta, algo más que ustedes quieran añadir? A mí me pareció, yo he leído esto, yo he predicado de este pasaje, pero me pareció como refrescante, fascinante verlo de esa perspectiva, ¿verdad? Un poco diferente. Cuando uno predica, uno no ve que el propósito final de todo esto era abrir una iglesia. Y cómo todos los eventos se dieron para que hubiese gente en la iglesia. ¿Cuántas fueron? 2 familias. Pero con 2 familias tú haces cualquier cosa. Cuando tú estás en las manos de Dios. Y en la cárcel había. En la cárcel había más. Personas, se le dice que soltaron todas las cadenas. ¿Y cuánta gente conocía al carcelero que pudo haber evangelizado dentro de la cárcel? ¿Y cuánta gente conocía a Lidia, que era una mujer de negocio, que se movía y conocía a mucha gente porque tenía un negocio que tenía mucho dinero? Fueron personas claves y allí fue donde el Señor los quiso llevar, los llevó a las personas claves que Él necesitaba para comenzar una iglesia. Tú estás muy callado. No han dicho nada. Sí, está como que está ahí, pero no le sale la palabra. Es interesante porque estaba comentando la Irma que el carcelero pidió aceptar al Señor, pero dice que lo llevó a su casa, o sea, le habló a toda su familia, comió, le ven las heridas y volvieron todos para la cárcel otra vez. Exacto. Porque no fue Pablo nada más, fue todos los demás, porque hubieran matado al carcelero por la mañana. No podía dejarlo solo. Se convirtieron los presos, salieron, llevaron la palabra, comieron, volvieron para atrás y como quiera, o sea,
fue aún más grande, porque es como que me puedo ir, me fui, pero regresé y aquí estoy esperándote. Amén. Porque tenemos que terminar esto. Y esa es la gente a quien hay que hablarle, a los que están en la cárcel, porque Jesús no vino a sanar los sanos, sino a buscar los enfermos, ¿verdad? Migdalia. Oh. Amén. Bien, ¿algo más? Las personas que están en la cárcel, en el hospital, están vulnerables, tienen el deseo de oír en ese momento, ¿verdad? Una palabra de aliento, de consuelo. Eso para mí es uno de los lugares bien fértiles para poder llevar la palabra. Tal vez ellos no lo van a escuchar afuera, pero como cuando todos estamos en situaciones de dificultad, uno pone atención a, ¿verdad?, la palabra en medio de la necesidad. Bien, hermanos, pues, dime. Sí, sí. Y como estamos, que la iglesia está, ¿verdad?, en esto de la evangelización, vemos cómo ese carcelero no esperó a aprenderse la ley, a aprenderse esto. Él fue y dice, ven, vamos a casa, vamos a hablarle, como dijo el hermano Efraín, vamos a hablarle a mi familia. Y eso es, es la actitud que nosotros tenemos que tener. So, hablar de lo que Jesús hizo con nosotros. Amén. Hablarlo. Es algo que el Espíritu Santo nos va a ayudar. Amén. Es compartir el pan espiritual con el que no lo tiene.